tomar las Sagradas Escrituras, la Biblia, en vuestras manos. Amén. Vamos a estudiar las Escrituras, porque conociendo las Sagradas Escrituras nuestra fe se afirma. Gloria al Señor Jesucristo. Comparta quien tenga allí a su lado, en el nombre del Señor. Y en casa, al tomar las Escrituras también, invítele a tomar lectura para que tenga el conocimiento de las lecturas bíblicas y nos podamos suscribir de acuerdo a las Escrituras en la base bíblica. Gloria sea al Señor. Tomamos la Escritura en la carta del apóstol Juan, su primera carta, el capítulo número 5. Título del sermón: Fe que vence al mundo. Fe que vence al mundo. Capítulo 5, verso 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Levantamos nuestras manos y le pedimos a Dios su dirección. Padre eterno, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque al levantar nuestras manos en sentido de rendimiento, oramos ante tu misma presencia, oh Padre Celestial, para que tú nos concedas el conocimiento y la revelación a tu palabra en estos textos sagrados, Señor, que a lo largo de la historia de la cristiandad, Señor, sirven en nuestra defensa de fe y afirmación de nuestra fe cristiana. Te pedimos, Señor, tu bendición, que tu palabra corra y sea de bendición en los oyentes presentes, Señor, y a través de estas plataforma Facebook, Señor, llegues al corazón de nuestros hermanos, edificando y afirmando nuestras vidas, Señor, y llamando a salvación a nuestros amigos y amigas. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, estén cómodos aquí en el templo y en sus casas también, buscando la comodidad necesaria para poder oír la palabra de Dios, evitando la interrupción, el movimiento, y también que alguien pues le quite ese sentido de respeto, de temor, de reverencia a Dios, y también que quiera perturbar, llegar el conocimiento de la palabra de Dios a sus vidas. Muy atentos. Escuela dominical, como su nombre lo dice, tiene que ver con la enseñanza y la formación de la convocatoria mayor de cultos de la semana. Los elementos que necesitamos para una escuela dominical pues son una agenda, requerimos también un lapicero, necesitamos un cuaderno, una Biblia para estudiarla y también para guardar memoria. Amén. Entonces vamos trabajando con ello en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. En sus casas, por favor, también puede tomar uso de estos elementos necesarios en cuanto a la academia bíblica, al conocimiento de la palabra de Dios. Comenzamos. La carta de San Juan Apóstol, escrita aproximadamente entre los años 90 de nuestra era cristiana. Este es el primer siglo que está llegando a su final, y el apóstol Juan escribe esta carta, que tiene un carácter familiar, de un padre que le escribe a sus hijos, el anciano, el hermano Juan,
está escribiéndole a los creyentes y les trata de hijitos. Es un carácter de un padre preocupado por los hijos espirituales, que son cada creyente que ha tomado la decisión de la fe en Cristo Jesús, y que es necesario enseñar la doctrina con amor, enseñar la doctrina fundamental del Cristo glorioso con profundo amor. Y qué mejor que el amor de un padre que está dispuesto a orientar, a proteger, a socorrer, a ayudar y también a disciplinar para poder orientar mejor la vida. El término disciplina no significa castigo físico. El término disciplina en sus primeras instancias está señalando entregar correctivos, instrucciones para el mejor desarrollo de la vida. Ese es el vivir de un padre por sus hijos, por la familia. En esa figura se escribe esta primera epístola. La palabra epístola en el griego es carta, la carta del apóstol Juan universal, para que llegue a todos los pueblos del mundo y conozcan que en esta defensa de la fe cristiana, en esta carta, está el Espíritu Santo tratando a través del hermano Juan como el Dios Padre eterno, glorioso y maravilloso, que se acerca a sus hijos para enseñarles con amor la palabra, la revelación, el conocimiento. Gloria sea al Señor Jesucristo. También esta carta, hermanos, tiende a ser una defensa de la fe con posturas de filosofía. Para aquellos días, la filosofía griega, y ahora ya en tiempos de Juan, romana, que está enseñando en la religiosidad del campo del imperio romano las mitologías a las cuales ellos estaban suscritos. El mito, los mitos. Lo mito es la fábula, el cuento, la historieta, que llegó a la Roma imperial desde la mitología griega con deidades de la imaginación del pensamiento griego, y Roma la estableció como una religión oficial sustentada en el politeísmo, que quiere decir en las ideas de los muchos dioses, y estos dioses con rostro de ídolos que representaban las necesidades y el socorro que podían obtener quienes creían en ellos. Entonces había ese pensamiento en aquellos días. También se pensaba, ya cuando se escuchaba la fe cristiana, que la deidad en el pensamiento cristiano era muy parecido al pensamiento greco-romano. O sea, que la divinidad estaba compuesta de una familia de dioses que son enviados hacia la tierra de tiempo en tiempo, y que en el término griego, el término Cristo quiere decir Salvador. O sea que en su imaginación ellos pensaban que la cristiandad se debía a un Dios cristiano que estaba acompañado de otros semidioses, y que se envía hacia la tierra estos semidioses para que ayuden en la salvación y en la redención de la humanidad. ¿Por qué pensaban así? Porque esa era su conducta de formación religiosa, tanto griegos, romanos, pero los de Oriente más extremo también pensaban así. En Babilonia creían en muchas divinidades, en paganismos, y hacia el sur, en el mundo egipcio, también lo tenían. O sea que la fe del cristianismo tenía que verse en medio de un mundo donde se creía en muchos dioses, y esos muchos dioses tenían formas. Algunos tenían rostros de hombres y cuerpos de animales, otros tenían rostros de animales y cuerpos de hombres. Así lo pensaban en Egipto, así lo pensaban los romanos también, así lo pensaban también medos, persas, asirios. Ese es el mundo del pensamiento del paganismo. Por eso así lo explica Israel cuando mira hacia el campo religioso de los otros pueblos del mundo. Dice: todas vuestras deidades y todo lo que vosotros pensáis es paganismo ante los ojos de Dios y ante nosotros, el pueblo hebreo, que solamente tenemos un Dios, y con este solo y único Dios
nos basta. En Él está toda la plenitud de la deidad. En Él está todo lo que es la soberanía y la grandeza. En ese solo y absoluto y único Dios está todo el poder y la soberanía. Alabado sea el nombre de Jesús. Le aplaudimos con toda la fuerza de nuestro corazón al Señor. ¿Por qué? Porque los pueblos paganos, ese es el paganismo, o lo que Israel le llama gentiles, otras gentes, otras etnias que no conocen al Dios de Israel y que no son su etnia hebrea y que piensan de esa forma. Quiero señalarles desde el punto de vista histórico que cuando se salía a la guerra, no salían solamente físicamente los guerreros a pelear, a batallar en los campos. ¿Sabe qué? Salían también a la batalla, salían sus deidades de la guerra, salían sus deidades y sus fortalezas de su pensamiento. Guerreaban y estaban haciendo un rito en la guerra para ser ayudados en esa guerra. O sea, que en la guerra que estaban desarrollando presentaban también sus divinidades en las cuales confiaban. Se hacían cultos en ese momento de la guerra y se hacían sacrificios hasta humanos para que sus dioses los ayuden. Un ejemplo de ello, no en guerra, pero sí en un reto religioso en el paganismo que ingresó incluso a Israel, es la presentación de un profeta Elías que tiene que luchar contra los profetas de Baal y de Acera, que en más de 800 están haciendo un rito para pedir entonces favores a sus divinidades y que los ayude. Y cuando se presenta entonces Elías, él se presenta sin nada físico y material, nada físico y material que sea el Dios en quien él confía. ¿Sabe por qué? Porque el Dios hebreo, el Dios del antiguo pacto, del Génesis a Malaquías, es el Dios espíritu invisible. No amerita una composición de imagen. No amerita que los artesanos se coloquen a trabajar y le den talla y le den formación, o los plateros hagan el trabajo de las fundiciones de los metales. Los libros proféticos de los maestros de Israel rechazan total y absolutamente, trayendo el pensamiento de la inspiración de Dios, y dice Dios a través de los profetas: ¿qué imagen me compondréis? ¿Qué talla me haréis? ¿Cómo te imaginas? No lo hagan, no hagan nada, porque todo lo que hacen es paganismo, idolatría. Yo soy el Dios santo y glorioso, bendito, invisible y todopoderoso. Yo soy su Dios y fuera de mí no hay quien salve. Hay poder en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Esas declaratorias están en el Antiguo Testamento. Es la fe del pueblo hebreo, es la fe. Así que entonces, cuando Israel peleaba con otros pueblos paganos, los pueblos paganos, además de llevar sus soldados, sus ejércitos, sus armas, presentaban sus deidades y estaban en ese instante haciendo cultos y ritos a diferentes deidades e idolatría. Y al frente el pueblo de Israel no traía nada de ello, sino que solamente invocaban el nombre que es sobre todos los nombres. Para Israel, su Yahvé, que quiere decir Jehová, el que existe por sí mismo. El verbo haya, que quiere decir el que existe por sí mismo, el que nadie lo llamó a la existencia, el solo soberano Dios. Y entonces se comparaban y dicen: aquellos que no tienen nadie quien los defienda, no traen más dioses, los vamos a devorar, los vamos a vencer, los vamos a derrotar en este mismo momento. Así fue en la lucha de los filisteos,
que estaban con ideas paganas y con idolatría al frente de Israel, amenazándole por 40 días, hasta que dicen: a ver, mándenos uno que pelee con nosotros, y si nos vence, nosotros seremos sus esclavos. Y miren nuestras deidades, miren nuestros santuarios, miren nuestros ritos, observen nuestras ofrendas. Son muchos nuestros dioses que pelean contra ustedes, y nosotros los vamos a devorar y a pelear también. Cuando se levanta un jovencito en medio de ellos y dice: yo voy a pelear contigo, Goliat. Y el Goliat lo queda viendo y dice: muchacho, te tengo en poco. Vienes a pelear contra mí con palos y con cosas artificiosas, que yo te voy a derrotar, porque mira, yo soy guerrero de años y batallo, y también tengo mi ejército y tengo mis deidades y tenemos nuestros dioses. Pero el joven David dice: incircunciso, no eres de mi pueblo, no tienes mi fe, no llevas el nombre del Dios eterno, has molestado a los ejércitos de Yahvé, del Jehová eterno. Y aunque nos ves aquí que no traemos nada de lo que es idolatrías e ídolos, está con nosotros el alto, el supremo, el grande, el bendito. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Hay poder en el nombre de Jesús. Aplausos para Él. Y esa es la verdad. Esa es la verdad de nuestra fe maravillosa. Santo es el nombre del Señor. Fe que vence al mundo. Fe que vence al mundo. Nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Qué es la fe? La fe es en lo que creemos. La fe es lo que aceptamos como la verdad. Esa es la fe. Escríbalo. La fe es en lo que creemos. La fe es lo que aceptamos como verdad. Para filisteos, su verdad era el mundo de la idolatría y el paganismo, sus fuerzas de guerreros. Su fe estaba en la preparación militar y los ataques. Pero para el pueblo de Israel, su fe en lo que han creído no está en la fuerza de la persona. Ellos son educados. No es por nuestra fuerza, no es por nuestras capacidades, es absolutamente por el poder de Yahvé, el poder de Jehová. Y esta fe se viene al mundo cristiano evangélico, y nosotros los del nombre de Jesús decimos: no es por nuestra manera de pensar, no es por nuestras posiciones de defensa y argumento, no es por nuestra vida académica y formativa, no es por la parte material que nos defendemos y tenemos, no es por la parte física corporal que tenemos, es por la pura gracia del Dios Todopoderoso, al cual lo conocemos, lo amamos y lo servimos. Es por su gracia que no somos consumidos, es por su gracia que estamos con vida, es por su gracia que estamos con vida y con bendiciones, es por su gracia. ¿Quién afirma diciéndole amén? ¿Quién afirma diciendo gloria a Dios? ¿Quién afirma aplaudiéndole con toda la fuerza de su corazón? ¿Quién afirma y quien dice: esa es mi fe, esa es mi fe, yo creo en eso y lo creo como la verdad, lo creo que es la verdad? Fe que vence al mundo. Hemos vencido al mundo por la fe en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Amén. Entonces, todas estas cosas hermosas están en un contexto para un escritor como Juan, un israelita puro. Un israelita puro que sabe muy bien que su fe es en el único Dios. Él cree en Yahvé como el eterno, el glorioso. Y cuando ahora nos presenta al Señor Jesús, nos lo está presentando porque es el Dios manifestado en carne. Amén. Alabado sea el nombre glorioso del Señor Jesús. Entonces volvemos a definir. Fe es en lo que creemos. Fe es lo que aceptamos
aceptamos como la verdad. ¿Qué es su fe? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que determina a usted que es verdad para su vida? Los campos religiosos sustentados en el mundo pagano y en la idolatría, cuando no conocíamos la verdad, pensábamos que era la verdad inclinarse ante los ídolos, ante la idolatría que manejábamos en el conocimiento, y decíamos y hacíamos defensa de esa fe, de eso que creíamos. Déjenme, es mi fe. Y lo que el mundo lo llama fe, la Biblia lo llama idolatría. Lo que el mundo determina como fe en el campo religioso, comparando a un Cristo hecho por las manos del hombre y declarándole deidad para rendirle culto, la Biblia lo llama ídolo e idolatría. Porque la palabra de Dios dice: no te hagas imagen, no te hagas comparación. Nada de lo que pueda por escultura preciosa decir que es el Cristo, jamás será Cristo. Y aquello que quiera decir que es Dios, jamás será Dios, porque Dios es espíritu glorioso y santo. Esa es la fe de la palabra de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los que han aceptado como verdad que es mejor creer en Dios espíritu invisible, y que cada vez que querráis conversar con Él, haced oración, y cada vez que busquéis santuario, buscad en vuestro santuario un corazón que esté dispuesto con una actitud de fe, ingresar en la presencia del Señor, creyendo que Él es invisible, y en esa forma invisible lo comience a alabar. Y conforme lo va alabando, diciéndole: santo, bendito, salvador, maravilloso, glorioso, eterno, entonces después de la alabanza ingresa a la adoración. Y cuando ingrese a la adoración es porque reconoce que todas las virtudes y las perfecciones que está declarando en la oración le han llevado a reconocer: si Jesús es santo, si Jesús es poderoso, si Jesús es mi ayudador, si Jesús es mi paz, si Jesús es el camino, si Jesús es la verdad, si Jesús es la vida, si Jesús es mi mediador, si Jesús es mi redentor, si Jesús es el bendito, si todas estas virtudes más todas las que tenga que declarar y decir me señalan que esas virtudes y perfecciones le pertenecen a Dios, entonces Jesús es mi Dios, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es el Dios eterno. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús. Le invito en este momento que levante sus manos y comience a declararle las perfecciones del Señor Jesús. Quien lo está contemplando, cierra tus ojos y contémplalo, y lo ves santo y glorioso. Alguien va a decir: ¿cuándo yo puedo sentir a Dios? ¿Cuándo Dios se me va a manifestar? ¿Cuándo yo voy a sentir debilidad ante su presencia? ¿Cuándo yo voy a recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Cuándo se va a manifestar esa gloria sobre mí? Y sabes, tenemos la respuesta cuando comience a declararle las virtudes de Él, cuando comience a alabarle por las perfecciones de Él, cuando cierres tus ojos a esta vida material y los abras a los ojos del Espíritu, como los grandes hombres, los profetas, los apóstoles y todos los que recibieron revelación comenzaron a mirar la visión del Dios inmortal, invisible y santo, y aún su cuerpo se debilitaba porque miraban tanta grandeza y tanta gloria. Cuando usted
usted y yo comenzamos a verlo, a Jesús el Santo, a Jesús el Poderoso, al Señor Jesús la vida, al Señor Jesús mi sanador, al Señor Jesús mi proveedor, al Señor Jesús mi perdonador. Cuando lo vemos así, cuando lo vemos así, inmortal, invisible, al Todopoderoso, a Él sea la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Vengan esos aplausos con toda la fuerza del corazón a Dios. Que se escuchen, que se escuche. Que comencemos a alabarle. Alábelo, alábelo, glorifiquémoslo. Yo le digo santo, yo le digo Jesús, eres maravilloso. Jesús, eres poderoso. Jesús, eres santo y bendito. Jesús, eres el Dios más grande, maravilloso. Eres la manifestación del Dios verdadero, hecho hombre en esta tierra. Alabado sea el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande es poder alabarle. Fe que vence al mundo. La palabra mundo de cosmos, mundo en el griego puede ser considerado universo en cosmos. Mundo es la tierra, el globo terráqueo donde vivimos. Mundo es la naturaleza que rodea e impresiona nuestros ojos. Mundo es también la humanidad, como grupo de seres humanos, el mundo de los hombres y las mujeres. Pero mundo también es el sistema de cosas que se oponen a Dios. Y en esa oposición contra Dios hay algo que le vence a ese sistema de mundo que se opone a Dios. ¿Y qué es lo que vence? Nuestra fe. Nuestra fe. Han querido venir contra nuestra fe invitaciones concupiscentes, y la concupiscencia es el deseo fuerte de hacer lo malo. Han llegado a nuestros oídos invitaciones hacia el pecado, y nosotros hemos rechazado. Y si usted gusta como base bíblica de cosmos o de mundo y comprender a qué mundo se está refiriendo el apóstol Juan cuando dice fe que vence al mundo, está en el capítulo 4, versículo 20. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Allí nos dice: y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hablando de este amor, en el amor de Dios que vence al mundo. Pero estamos en el capítulo 2, versículo 15, por favor. No améis al mundo, allí está cosmos, mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Recuerde que ingresa con no améis al mundo. No tengáis un apego al mundo. ¿A qué mundo? Ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, escríbalo, se llama concupiscencia. Los deseos de los ojos, que es vanagloria o orgullo. Y la vanagloria de la vida, la vana vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué fe es la que vence al mundo? ¿Cómo podemos vencer a los deseos de la carne? Los deseos de la carne son las concupiscencias. Son los deseos fuertes de hacer lo malo, deseos fuertes de terminar con matrimonios, deseos fuertes de un adulterio, que es infidelidad en el matrimonio, deseos fuertes de una fornicación, relaciones sexuales de no casados, deseos fuertes de vivir actividades sexuales impropias. Eso es concupiscencia. Deseo fuerte de vicios y desórdenes, concupiscencia. Deseo fuerte y desenfrenado de mentir y de hacer cosas que no son correctas. Esas concupiscencias, ¿cómo puedo vencer? ¿Cómo las puedo vencer? Alguien dice, con terapias psicológicas lo vas a vencer. Y no se logran vencer. Con ambientes sociológicos diferentes, cambios de ambientes. Lo cambiamos de ambiente, pero
a donde va, ese nuevo ambiente, esa nueva área, sigue con el pecado y sigue con la concupiscencia. Y aquellos que cambian incluso de pareja porque piensan que es la pareja la que le está trayendo mal, cambia de pareja y sigue con lo malo, y sigue en lo mismo, y sigue en el vicio, y sigue en el desorden. No, hay que darle mejor instrucción, y se le da mejor instrucción académica para que se libre y salga de eso, pero sigue aferrado, sigue obstinado por el pecado, la maldad y el desorden. ¿Qué es lo que pasa? No va a lograrlo vencer, porque el mundo no puede vencer al mundo. El sistema de las concupiscencias no van a vencer al sistema de las concupiscencias. Necesita una fuerza superior, y esa fuerza superior es la fuerza del poder del Espíritu Santo. Esa fuerza superior es Jesucristo en la vida de los hombres. Esa fe es la que vence al mundo. Esa fe es la que vence al mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que es la codicia. Codiciamos y se codicia. ¿Qué es codicia? Desear para mí lo que no es mío. Deseo aquel hombre que no es el hombre de aquella mujer esposa. Ya es codicia. Sí, y aquel hombre deseando la mujer impropia es codicia. Y deseamos los bienes, la casa, los teneres de aquellos. Yo quiero eso para mí. Y deseo el cargo y la función de aquel que está en la empresa, en la representación, en la dirigencia. Yo quiero eso para mí. Eso es codicia. Y cuando alguien tiene codicia, sus ojos ya no están en Cristo, ya están en la codicia. Y cuando está en la codicia, está a un paso de caer, porque lo que ha observado es lo que ya tiene su corazón. Por eso el Señor dice: poned los ojos en Cristo Jesús, poned los ojos en los cielos, poned los ojos en la salvación, para apartarnos de un mundo y de un sistema de codicia que te va a llevar al pecado y a la maldad. Sí, pero hay todo poder para vencer con nuestra fe a la codicia, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Le damos la gloria y la alabanza a Él que vive. Y la vana gloria de la vida no proviene de Dios, sino de este mundo, de este cosmos, de ese sistema contrario a Dios. Vanagloria, falsedad en cuanto a una posición que nos hace ver como tal solo por el orgullo y la vanidad. Orgullosos, fascinerosos, prepotentes, altivos. ¿Cuántos orgullosos y orgullosas con todo este tiempo de pandemia y de confinamiento ven que todo lo que les sustentaba como orgullo y vanidad se está yendo al piso, se está dañando, se está desperdiciando y se está volviendo nada? Porque así es el que se sustenta en el orgullo y la vanidad, no tiene fortaleza. Lo único que nos sostiene es la vida en humildad, en la presencia del Dios Todopoderoso. Y humildad es el reconocimiento que nosotros somos polvos y Él es nuestro creador. Nosotros somos frágiles, pero Él es el que vive por los siglos de los siglos. Nosotros no tenemos la fuerza, somos débiles. Él es el que tiene toda la fuerza y todo el poder. Esa fe es la que vence al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Aleluya. Tenemos entonces esto hermoso. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, escríbalo allí. El hermano Juan está diciendo: todo aquel que cree que Jesús es el Mesías. Por favor, todo aquel que cree que Jesús es el Emanuel. Eso es Mesías, eso es Emanuel. Todo aquel que cree que Jesús es el Verbo que se hizo carne. Todo aquel que cree que Jesús es el Dios Espíritu que se humanizó. Todo aquel que cree en Jesús, el único Dios verdadero. Todo aquel que cree en eso, todo aquel que maneja esta fe,
es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Cuando le damos aplausos a Él con toda la fuerza del corazón, al Señor Jesucristo. Todo aquel que es nacido por esa fe. El libro de San Juan en su capítulo 1 nos va a dar ese conocimiento maravilloso. San Juan capítulo número 1, verso número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Subraye la palabra a los que creen. La palabra fe, siga escribiendo por favor, de la literatura bíblica nuevo testamentaria, la palabra es pisteu. Pisteu. Y pisteo es creer con identidad, creer poseyendo, creer, aceptar como verdad. Eso es episteus, fe. Amén. Entonces, porque todo aquel que ha creído en Él, entonces tiene la potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cristianos no nacen. Los cristianos no nacen de papá y de mamá cristianos. Por favor, padres y madres de familia que están aquí, los padres cristianos estamos en el deber de encaminar a nuestros hijos por la fe, hasta que ellos acepten por ellos mismos que lo que usted y yo como padre les enseñamos es la verdad. Hasta que todos los padres nos constituyamos en ejemplos de la vida de nuestros hijos. Los padres solemos decir: ¿por qué mi hijo no quiere aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal? Porque nuestros hijos están mirándonos a nosotros como el ejemplo de la fe que nosotros le enseñamos instructivamente. La fe que nosotros le llevamos puede ser solo instrucción. La Biblia dice, mi hijo, la palabra de Dios dice, mire hija, la Biblia dice. Pero los hijos y las hijas dicen: yo sé que la Biblia dice, pero ¿cómo lo dice? A través de tu vida, papá, y a través de tu vida, mamá. La Biblia dice, papá, que Él es el único Dios. La Biblia dice que Él es el Dios de la paz. Pero yo veo entre ti y entre mi madre discusiones, peleas, bofetadas. Los veo como evangélicos llevando Biblia en mano, pero llevan la Biblia en la mano, la palabra de Dios en la mano, pero no la llevan en el corazón. Necesitamos padres y madres responsables con la enseñanza de la fe. Y lo que se enseña con la vida. Y lo que se enseña lo transmitimos con las acciones de la vida. Lo que se enseña lo enseñamos con los actos de la vida. Fe que se transmite a través de la acción. Fe que se llega a tocar. Fe que es conocimiento pleno y absoluto en identidad. Que los hijos se identifiquen con la fe cristiana, con la vida de la casa y de la familia. Que los padres enseñemos a nuestros hijos la fe cristiana con el ejemplo de padres honestos, íntegros, temerosos, fieles a Dios, responsables, piadosos, comprometidos con el cambio social a través del evangelio, comprometidos con la santidad, comprometidos con la verdad, comprometidos con el Dios todopoderoso. ¿Quién le lleva unos aplausos generosos desde las familias cristianas y le decimos amén? Esa es la fe que transmitimos a nuestros hijos. No se engendra cristianos y cristianas por la naturaleza de ser hijos de creyentes. Nuestros hijos de los creyentes deben aceptar por ellos mismos, a través de su decisión, de su fe, que ellos lleguen a comprender y aceptar que lo que les enseñamos es la verdad, que lo que enseñamos
aquí en el templo y en su iglesia del nombre de Jesús es la verdad. Que ellos lleguen a aceptar que Jesús es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay más. Que lleguen a aceptar que no hay otro nombre dado del cielo a los hombres, entregado a los hombres para que seamos salvos, y que ese nombre es el nombre de Jesús. Y como hemos aceptado que ese es el nombre que trae salvación, nuestros hijos y nuestras hijas, como nosotros, llegan a las aguas bautismales para declararse cristianos públicamente. Eso es el bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas es la declaratoria de que me convierto en cristiano y que mi fe es pública, y que renuncio al sistema del mundo del pecado para aceptar el reino de Dios y el nombre maravilloso de Jesús. Y que cuando ellos llegan a las aguas bautismales, ellos llegan creyendo y aceptando que en ese nombre, en el nombre de Jesús, hay perdón de pecados. Que cuando comienzan ellos a entrar a las aguas bautismales, incluso van temblando, y en lo que van temblando, a lo que yo los voy a bautizar, a los candidatos a bautismo, lo veo que tiemblan aquellos y aquellas, y me dice: pastor, llego con temor hasta este acto bautismal. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Le digo: está sintiendo la presencia de Dios, al Dios perdonador, al Dios invisible, a Jesús el santo y glorioso. Y comienza a tartamudear, y le digo: ¿sabes lo que va a pasar en este momento? Es que si tú crees que te refundes allí en el agua, que es la sangre de Cristo Jesús, y que vas hacia la muerte y hacia la resurrección de una vida nueva, también vas a oír de mí como ministro del evangelio que se invoca el nombre para el perdón de tus pecados, pero recibe el poder del Espíritu Santo. Si tú crees a esa palabra, vas a salir de estas aguas bautismales hablando en lenguas. Vas a llegar allá donde doblas tu rodilla hablando en lenguas, porque crees, porque te identifica, porque posees como la fe pisteu, que te identificas con ello, porque has creído que es la verdad. Y cuando te llenas del poder del Espíritu Santo, es porque crees que Dios es espíritu y se manifiesta como el santo y glorioso. En esta sala y también en los lugares donde me están oyendo, ya el Espíritu Santo de Dios se comienza a manifestar. Y se comienza a manifestar, pero depende de aquel que cree, de aquel que acepta, de aquel que dice: lo que está predicando aquel predicador, aquel atalaya, ese anunciador, yo le creo. Yo creo que lo que está predicando es la verdad, porque Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el poder, Jesucristo es la sanidad, Jesucristo es la bendición. Jesucristo ha enseñado a mi conciencia y a mi vida que Él es el soberano, que Él es el grande, que Él es el bendito, que Él es santo y glorioso por siempre. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Seguimos en este capítulo 5 maravilloso que estamos leyendo. Es nacido de Dios. Colocada allí entonces la base bíblica del Evangelio general de Juan, donde habla de engendrados por la palabra. Lo que vence al mundo es aquellos que tienen fe, engendrados por la palabra. Eso vence. No aquellos que solamente se quieren identificar con una fe porque la oyen de oídos nada más, pero no la obedecen. Solamente han oído y así no se vence. ¿Cuántos deseos a invitaciones incorrectas hay? Invitaciones incorrectas a la concupiscencia del desenfreno sexual, invitados a la fornicación y al adulterio, creyentes invitados a la fornicación y al adulterio. Y cuando estos creyentes que están en el evangelio son invitados y caen, y luego que caen, entonces dices: ¿qué me pasó? ¿Qué me suscitó? ¿Por qué caí? Yo soy soltero, Elia es soltera. La soltera dice: soy soltera, pero ¿por qué caí en una fornicación? ¿Por qué caí en un acto inmoral sexual? ¿Por qué? La respuesta a la palabra de Dios dice: solo lo que hace vencer ante esa concupiscencia es la fe en el nombre de Jesús.
es ese amor, respeto, sentido de temor a Dios que hace vencer. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa fe, entonces el mundo con su concupiscencia nos vence. Pero cuando logramos vencer, cuando la fe nos hace comprender y dice no. Me llama mucho la atención de ese acto de fornicación y acto sexual. Me llama mucho convivir contigo y no somos casados. Me llama mucho incluso hacer hijos y no somos casados. Eso es fornicación. Me llama mucho el vivir de esa manera. Pero sabes, no lo voy a hacer. Porque la fe que tengo es la fe cristiana, la fe en la palabra de Dios, la fe que me dice que si tengo que acercarme a una mujer, decimos los varones cuando estamos solteros, será para tener con ella un acto sexual el día que esté casado, que tenga vida matrimonial, para que cuando los niños que vienen de mis actos sexuales tengan cobertura de matrimonio, tengan un hogar donde vivir, tengan un nombre que represente a mis hijos, para que no sea usada la vida de mi esposa y la vida mía. Si no somos casados, ni siquiera somos esposos, somos convivientes, no hay relación legal, y todo eso está mal ante los ojos de Dios y ante los ojos de la sociedad. ¿Cómo podemos vencer al espíritu de la fornicación? ¿Cómo se vence? Con la fe del cristianismo. El espíritu de fornicación sostiene a muchas vidas en fornicación, años y años y no se casan, años y años y haciendo hijo y no se casan, años y años mintiéndose el uno con el otro. Mañana nos casamos, mañana hacemos papeles, mañana salimos de aquí para allá y nos casamos y van pasando 15 y 20 y 25 años y uno le pregunta: ¿y qué haces con eso? No, mañana lo voy a hacer. Y en ese mañana ahora se están encontrando con la muerte y han perdido su vida aquí materialmente y la están perdiendo a su alma en la eternidad, porque los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Pero los que hacemos las cosas en la voluntad de Dios, los que llegan desde la fornicación renunciando y diciendo: ¿sabes qué, pastor? Renuncio a este espíritu de fornicación. Necesito que me lleves a las aguas bautismales, necesito que me casen, necesito ir a los jueces competentes y casarme con esta mujer y cubrir el hogar con matrimonio. Necesito ser bautizado en el nombre de Jesús y lleno del Espíritu Santo. Y se han casado y se celebra el matrimonio civil y se celebra entonces el bautismo y se celebra también el matrimonio eclesiástico y son llenos del Espíritu Santo, y ahora se identifican con la sociedad como un hogar ejemplar. ¿Qué es lo que ha logrado vencer al mundo del pecado? Ha vencido nuestra fe, la fe en el nombre de Jesús. Han sido regenerados, han sido nacidos por el poder del Espíritu Santo. Ha nacido en ellos el Cristo victorioso. Hay todo poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay creyentes que ahora entonces son vencidos por los vicios. Tómate unos tragos, tómate unas drogas, escóndete, nadie te está viendo, estamos acá en oculto, esto queda entre nosotros. No hay problema. Sí hay problema, porque el Dios a quien servimos es un Dios universal. Es un Dios que en todo lugar, en todo sitio y a cada momento Él mira las acciones de los hombres. La Biblia dice, nuestra fe dice: ¿a dónde te irás a huir de tu presencia? ¿A dónde te vas a esconder? Si dijeres que las tinieblas, porque es de noche, te ocultas, huyes y te escondes, te guardas en sitios privados, vigilantemente sales y te escondes y mientes y regresas otra vez a esas acciones. No, nadie lo sabe. Esto está bien escondido, esto nadie lo sabrá. La Biblia dice que no hay nada en oculto que no salga a la luz a su momento. Entonces, cuando sale a la luz, da mucha vergüenza por esas acciones. ¿Y sabes por qué? Porque así no se puede vencer al mundo. Lo que vence a ese sistema mentiroso y de vicios es la sangre poderosa de Cristo Jesús, el nuevo nacimiento de los cristianos por el poder de su nombre. Allí se
acaban vicios, allí se acaban desórdenes. Y los amigos que antes estaban libando con él o con ella, en sus festines, en sus fiestas, en sus cosas desordenadas, preguntan: ¿cómo lograste vencer? ¿Qué te hicieron? ¿Qué hiciste? ¿Cómo venciste? Si tú eras el que me acompañabas en la mesa, íbamos a esos lugares, antros de perdición. ¿Cómo lograste vencer, compañero de trabajo? ¿Cómo lo venciste, familiar? Me sorprende, ¿qué hiciste? Y nosotros decimos: nada, el que lo hizo es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo creí en esa obra salvífica, y por creer en él, esa fe es la que vence al mundo, la fe en el Señor Jesucristo. Hay aplausos para él, el reconocimiento a él, reconocimiento a él. Gloria a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ese es el verso 20 que leíamos. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muchas veces pensamos que los pecados que hacemos son en una parte con Dios, y decimos: bueno, le he hecho tanto mal a mi pareja, pero ella no se ha enterado, no sabe. Creo que lleva dolor, pero no se lo voy a decir porque es más angustia para ella. Y convivimos en hogares, en matrimonios, guardando todos estos secretos en el corazón y lastimando la vida de los seres más queridos, que los llamamos la familia, el prójimo. Y pensamos que yo me lo resuelvo con Dios. Dios, te pido que me perdones. Pero ¿cuándo le pedimos perdón a los que de verdad ofendimos? ¿Cuándo de verdad le decimos: sabes, me equivoqué, he hecho muy mal ante los ojos de Dios y ante tus ojos, me he portado muy mal? No podemos tener una buena relación con Dios cuando no tenemos paz con el prójimo. No podemos alcanzar prosperidad en la vida si seguimos escondiendo el pecado. El que esconde su pecado no prosperará, mas el que se aparta, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Las cosas que hacemos para ofender a Dios en pecado son, primero, ofensas al prójimo. Se ofende a padres, se peca contra Dios cuando irrespetamos y deshonramos a los padres, cuando no obedecemos consejos, cuando hacemos que el consejo ingrese por un oído y sale por el otro. No me interesa su consejo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces se cometen pecados y más pecados. Pecado es omisión, pecado es transgresión, pecado es pasar por alto, pecado es desobediencia, pecado es no quiero obedecer las cosas de Dios. Y ahí se ofende ¿con qué? Con tantos desórdenes de inmoralidad sexual, de desorden, de vicios, de peleas, de contiendas, muchas cosas feas. Cuando venimos a los pies de Cristo y le decimos: Señor, perdóname, pero inmediatamente cuando el Señor nos dice: yo quiero perdonarte, pero anda y ponte en paz con tu prójimo. Amo a Dios, pero no amo al prójimo. ¿Qué es el prójimo? El más próximo, el más cercano. Y hay hogares donde lamentablemente, no por enfermedad ni por condiciones que sean ya de la edad, se duerme separadamente. Esposos durmiendo en un cuarto y esposas durmiendo en otro cuarto, y no porque están enfermos o porque han tomado una decisión del respeto de no contaminación. No, llevan meses y años y son creyentes que llevan la Biblia en sus manos. Algunos incluso servidores de ministerios viviendo una vida de separación con su pareja y matrimonio. Muchos padres de familia que cometieron errores, nuestros hijos y nuestras hijas, cortaron la palabra con sus hijos y con sus hijas. Hace meses o años no se hablan, no se sientan en la mesa a conversar con su hijo y su hija, y sin embargo llevan la Biblia en sus manos
y se presentan y se muestran como hombres y mujeres que aman a Dios. ¿Cómo se puede amar a Dios cuando no se ama el hijo ni la hija? ¿Cómo se puede amar a Dios cuando hay hijos e hijas que no amparan a sus padres, que no luchan por ellos, que no velan por ellos? Y en este mismo tiempo de pandemia, padres mayores abandonados por sus hijos y por sus hijas. Es que cuesta mucho, pastor, ahora el sostenimiento de mi padre con la medicina. Pues si se lo lleva Dios, que se lo lleve. Yo no tengo dinero, yo no puedo irlo a visitar, no puedo ver por él. Pero hay culto ahora en la tarde, sí. Me va a tocar a mí algo, pastor. A mí me gusta predicar. ¿De qué me vas a predicar cuando no has aprendido a amar a tu padre, respetar a tu madre, velar por ello? No, es que yo lo amo mucho a Dios y hablo bien de Dios. Se habla bien de Dios cuando se habla bien del prójimo. Se habla bien de Dios cuando se ama al prójimo. Y amar al prójimo no es solamente palabras que se dice. Amar al prójimo significa respeto, reverencia, temor, honrar al prójimo, no murmurándolo, no criticándolo, no haciéndole daño. Honrar padre y madre significa quererlos, respetarlos, velar por ellos, cuidar de ellos como un día ellos cuidaron de nosotros. ¿De qué amor de Dios me quieres hablar cuando realmente no amas al prójimo? Es la fe, esta es la fe que estás predicando. Fe que se predica y que vence al mundo. Por eso es que muchos de las familias no se convierten al llegar a los templos invitados por los predicadores que son ellos mismos. Los predicadores nos hablan de amor, nos hablan de honestidad, los predicadores hablan de integridad, los predicadores hablan de perdón. Hablamos de todos estos temas, pero cuando está nuestra familia oyéndonos, ellos mueven su cabecita y dicen que todo eso que está predicando, ojalá fuese verdad. Entonces mi matrimonio sería otro. Si todo lo que está predicando sería verdad, mi casa sería otra. Y comienzan ellos y ellas a llorar. Y no lloran realmente porque están tocados por la palabra de ese predicador que es la familia, sino que tienen resentimiento, tienen dolor, tienen sufrimiento y dicen: ¿cuándo será el día que este hombre y esta mujer que predica, que canta o que sirve en ministerios cambie? Porque ser cristianos no es un acto de ceremonia de culto. Ser cristiano es la vida, la realización de la persona. Ser cristiano es la actividad de todos los días en el ejercicio de nuestra fe que se presenta al mundo. Y esta es la fe que ha vencido al mundo, la fe en Cristo Jesús, nuestro Dios todopoderoso. Por esta fe y por este amor de Dios guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Pastor, me retiro de este evangelio porque siento una carga. No puedo obedecer las cosas que Dios dice. Son como una carga, no puedo. No son gravosos, dice la palabra de Dios, porque mi carga es fácil y es ligera. ¿Sabes por qué? Porque no son por nuestras obras que vamos a ser salvos, es por la obra de Cristo Jesús. Jesucristo dice: traed a mí todas vuestras cargas, yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Cuando alguien ya no avanza más es porque está llevando su propia carga. Pero cuando le decimos: Señor, a ti te gusta llevar la carga, toma mi carga, mis pecados, mis cuitas, mis desórdenes. Señor, yo me suelto en tus manos. Yo quiero que se haga tu santa voluntad. Ayúdame, mi Padre, ayúdame, mi Padre. Y cuando llegamos a un culto y llegamos todo cargados, llegamos hasta el altar y llegamos con lágrimas, con un peso, incluso dejar una banca, una silla donde está, cuesta levantarse y cuesta caminar para llegar al altar. Pero en eso que vienes cargado y te postras en el altar y comienzas a sentir
entrar en la presencia de Dios. Y entramos en la presencia de Dios y doblamos las rodillas. Sentimos algo maravilloso. Un Padre glorioso que dice: hijo mío, dame tu carga, yo la voy a llevar. Descansa, hijo, descansa, hija. En esta mañana este Dios todopoderoso, con esta fe maravillosa que nos enseña, dice: hijo mío, ven, ven, entrégame tus cargas, entrégame todo ese peso que tienes, que yo te voy a hacer descansar. Porque esta es la fe que vence al mundo. Si tú crees de verdad que yo voy a tomar tu problema, tu conflicto, tu enfermedad, yo te voy a ayudar y yo te voy a dar la respuesta. Yo puedo cambiar tu carácter, tu temperamento, que es congénito a tu personalidad. Pero ¿quién ha dicho que para Dios hay algo imposible? La respuesta es: para Dios nada imposible. Lo que esta fe nos ha enseñado es la fe maravillosa de los milagros, del poder de Dios. Y en este día el Señor quiere hacer milagros por esta fe que ha vencido al mundo. Esta es la fe que ha vencido al mundo. Si guardamos sus mandamientos, ¿quién es aquel que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando se va escribiendo que si alguien cree que Jesús es el Hijo de Dios, desde el punto politeísta de la religión que decía al inicio, desde el paganismo, al momento que escucha Hijo de Dios, el paganismo o la mitología dice: ahí está. Sí, siempre hay, en mitología siempre hay un Padre mayor, un Padre Dios. Ese Padre Dios hace hijos Dios y los manda al mundo para que ayuden a la humanidad. O sea que Jesús es entonces un enviado del Dios creador, del Dios Padre que lo envía. No, eso no dice el texto. El escritor es un escritor puro Israel. Entonces este escritor israelita dice que ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree, el que acepta, el que cree que es la verdad? Que la verdad es que Jesús es Dios manifestado en carne. Esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe, y esta fe se determina monoteísmo estricto. ¿Qué es el monoteísmo estricto? Es la fe que creemos en el Dios único. Esta fe es la doctrina de la unicidad, que creemos que Dios se manifiesta de muchas formas y maneras. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es título de cristología que está señalando el que cree que Jesús es el Mesías. Es la fe que vence al mundo. El que cree que Jesús es el Emanuel es la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Verbo manifestado en carne. El que cree que es la fe que vence al mundo es que Jesús es el Espíritu Santo. El que cree que es la fe que vence al mundo es que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús, y esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que vence al mundo. Y en mi nombre irán por el mundo, anuncien el evangelio en mi nombre. Cuando se enfrenten a los demonios, la fe que vence a los demonios no es dogmáticas de Santísima Trinidad, no es dogmáticas de posiciones paganas y filosóficas. No es la fe que vence a los demonios hablar de una cristiandad pagana y de ideas mitológicas con acompañamiento de semidioses. La fe que vence a los demonios es la fe del nombre poderoso de Jesús. La fe que vence a espíritus caídos es la fe maravillosa del nombre de Jesús. La fe que lleva a las aguas bautismales para el perdón de pecados es la fe en la fórmula bautismal del nombre de Jesús. La fe que te llena de su poder y de su Espíritu Santo es la fe del nombre de Jesús, hablando en nuevas lenguas. La fe que te da santidad es la presencia del Espíritu Santo, y esa es la fe que vence al mundo. Qué maravillosa presencia de Dios en nuestras vidas. Te invito a que estés de pie y levante tus manos. Y si gustas pasar a este altar, corre hacia el altar.
dobla tus rodillas. Si tienes fe en lo que te he predicado, amigo a través de las redes, y amiga, si crees en la fe que te he anunciado en Pisteus, fe que se identifica, fe que acepta, fe que reconoce, cree que el Señor en esta mañana puede hacer un milagro en tu vida. Amigo y amiga, te invito a que llegues a este altar. Amigos que están, dirá: pastor, ¿qué tengo que hacer? Cree que si vienes hasta acá y comunicas tus palabras con Dios, Él te va a oír. Oh, sí, sí, pastor, sí, vente, prueba y verás que es la verdad lo que te digo. Y que puede pasar un milagro con mi vida, pastor, sí. Y puede vencer todo lo que para mí son obstáculos que yo tengo, sí, lo puede hacer. Ten fe, ten fe. Que si alguien está enfermo allá en plataforma y está enfermo aquí, ten confianza. Él puede sanar tus enfermedades, llevar todas tus cargas y aflicciones. Él puede arreglar tu estado de vida. Él puede pasar del estado de uniones libres a un estado honroso del matrimonio. ¿Cómo se puede hacer, pastor? Tengo un sinnúmero de documentos que cumplir y llenarlos. Dios es el Todopoderoso. Si tienes una actitud de reverencia y si crees en este Dios Todopoderoso, Él te va a dar matrimonio. ¿Me puede devolver mi hogar que lo arruiné, pastor? Soy casado, pero arruiné mi casa, mi hogar, con inmoralidades. ¿Me puede devolver esa casa? Sí, te la puede devolver si tienes fe en Jesucristo, en que Él se convierta en el Señor de tu vida, Salvador de tu vida. ¿Quién más? Allí va llegando amigos y amigas. ¿Por quién más vamos a orar? Vamos a pedirle a Dios que Dios bendiga, que Dios sea tratando con las vidas de cada uno de los presentes. Levantamos las manos a Él. Eterno Padre Celestial, Dios bendito y santo, te agradecemos, Señor, infinitamente por el poder de tu palabra, por la fe que vence al mundo, la fe del nombre de Jesús. Te pido en esta mañana, Señor, por cada vida que llega hasta este altar aquí presente, y también al altar tuyo, en la presencia tuya allá, Señor, a través de la plataforma Facebook, Señor, a través de estas redes sociales que están compartiendo, Señor, la señal, y que allí sientes la presencia de Dios. Sientes que tu corazón se compunge, que estás llorando. No sabes por qué lloras. Es la presencia de Dios, es la fe de la cual te estamos hablando. Es del Cristo glorioso, eterno y maravilloso, real y presente en este día. En el nombre glorioso de Jesús, Él ejecute salvación en este momento. Salvación para tu vida en el campo de nuestras almas en la eternidad. Salvación y ayuda y socorro en el tiempo presente, en la enfermedad, la adversidad, el conflicto matrimonial, el conflicto hogareño que tienes, en la pérdida de valores de la familia. Que el Señor restablezca estos valores en nosotros. Salvación para ser ayudados en el trabajo, socorridos en el trabajo, sostenidos con alimentos. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, el Señor nos llene de confianza y de gozo y de paz. Le entregamos esas cargas, porque su evangelio no es gravoso, su evangelio es libertad, liberación. Aleluya. Porque su palabra es palabra viva y eficaz. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. En el nombre glorioso del Señor Jesús vencemos al mundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Oh, no sé, corazón. Ni fingidos, amémonos de corazón.